Ok. Hola, buenas tardes. Creo que voy a documentar esto. Son las 5 de la tarde. Ya terminé toda la colección que me habían pedido de Anastasia. Cada muñeca y muñeco mide 25 centímetros de alto, pero sin tomar en cuenta el alto de las coronas. Es la hermana de Anastasia, Anastasia de niña, el zar Nicolás, la emperatriz Alexandra, la emperatriz viuda de Marie, Anastasia, Vladimir, la condesa Lili, Anastasia, pero ella es la que es suplente de la principal, pero trae la vestimenta de Anastasia perdida, que es cuando, antes de que la encuentre Vladimir, Dimitri. Este es Vladimir y Gleb. De veras que fue mucho trabajo, mucho esfuerzo. Cada detalle de cada vestimenta, todo fue como muy laborioso. Los vestidos de noche, de veras que fue increíble hacerlas. Yo sé que para muchas es como que fue aburrido verlos, pero de veras que fue un pedido increíble que jamás voy a olvidar en mi vida. De veras que jamás había completado una colección después de la de Don Gato que quedara completa. O sea, de veras que me sorprendió. Me sorprendió todo. O sea, de hecho, les soy sincera, no pensé que la chica iba a comprar todas. Yo pensé que me estaba bromeando, pero cuando vi que empezó a depositar y empezó a quedar, o sea, conmigo de fechas y todo. Disculpen el sonido, es que ya empezaron los cohetes otra vez. Es que vean las coronas, vean el detalle. Ay, y suena mi chaparrita porque se pone mal con los cohetes. De veras que estuve todo el día y no hubo cohetes. Y ahorita que se me ocurre hacer el video, hay cohetes. Y es que la verdad, se me hace buena hora para hacer el video. Porque es buena luz. La verdad, la luz está muy bien. No sé, de veras que fue demasiado el trabajo. Déjenme acerco para que les enseñe uno a uno. Y entonces, sí fue muchísimo el trabajo, mucho. Gracias por las que me tuvieron paciencia de esperarme 2 semanas tejiendo los muñecos. Creo que rompí récord, porque también las hice muy rápido, sinceramente, y fue mucho el detalle. Dije, no, es que está increíble este pedido. Y aunque se ven más fáciles estos que no tienen tanto adorno, toda la ropita es por separado. Zapatos, ropa, o sea, de hecho, tuve un percance que me equivoqué de cabello con Dimitri, él, y le había puesto el cabello del emperador, digo, del zar, perdónenme. Y dije, ay, pero ¿cómo voy a corregir ese error? Y dije, ay, fácil, quítale la ropa, haz otro cuerpecito y listo. Y sí, así fue. Entonces ya quedó. La verdad, me gustó muchísimo. El gorro me costó
muchísimo trabajo coserlo y pegarlo. Más bien pegarlo a la cabeza me costó muchísimo trabajo. De veras que parece ser fácil todo, pero les digo, toda la ropita, los zapatitos, todo está hecho por separado. Y luego, este tipo de cabello fue hecho tirita por tirita. Entonces, no, de veras que sí fue un trabajo muy fuerte. Me siento orgullosa de haberlas terminado. Y espero que a la clienta le encanten, porque de veras que sí me he lucido. Demasiado. Entonces, espero que les haya gustado ver la serie de cómo los fui haciendo. Estos últimos no alcancé a hacer el video, pero prometo hacer el patrón escrito y ponerlo en mi canal. Solamente déjenme descansar tantito porque sí estoy muy cansada. La verdad, estoy muy cansada. No pensé terminar hoy. Al ratito empiezo a empacar, porque ahora esa es la otra. Empacarlos para que lleguen bien a su destino. Porque ya sabemos. Luego el correo no ayuda. Pero vean, me encantó. ¿Qué más puedo decirles? Muchas gracias por toda la comprensión, por todos los lindos comentarios que me han dado por cada muñeca que he subido del tutorial. Y espero que les haya gustado como a mí, porque la verdad sí fue mucho trabajo. El detalle de los vestidos fue demasiado. O sea, de veras que las joyas, todo, no sé. Traté de esmerarme, o bueno, siempre trato de esmerarme, pero ahora como que no sé cómo explicarles lo que siento y decirles que sí se puede hacer cosas tan bonitas que la verdad emocionan a uno, y que ves el estambre y que dices, ay, ¿cómo voy a tejer algo? ¿Cómo sale algo de esto? Eso es increíble. Y de veras que también mi esposo me ayudó mucho porque se hizo cargo de la casa mientras yo estaba teje y teje todo el día, porque no. Y un día, de veras, hace 2 días me dio un dolor en las manos y dije, no, ya abusé, ahora sí ya abusé. Pero miren, lo descansé y ya terminé el pedido. Muchas gracias por todo. Espero que les guste y que me regalen un lindo comentario. De veras, no me dejes malos comentarios. Si no te gustan, no te preocupes, no es obligación, pero no me dejes malos comentarios. Cada quien, no sé, escribe lo que trae dentro, pero me gustaría que me escribieran bonitos comentarios y que me dieran una manita arriba como símbolo de apoyo para que YouTube recomiende mi video y que llegue a más personas. Por si a alguien le interesa tejer estos personajes. Y no puedo empacarlos sin antes de grabarlos, porque la verdad sí, yo creo que ya no los vuelvo a ver a los muñequitos, pero estoy feliz. Me siento muy feliz, me siento realizada, porque realmente sí fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo, pero me encantó el resultado y el detalle de cada muñeca, cada cosa. Y dije, no, sí valió la pena. La verdad sí lo valió. Les agradezco muchísimo y espero que sigan viendo mis demás tutoriales y sigamos tejiendo juntas. Que para eso estoy, para ayudarlas y que podamos hacer más tutoriales juntas. Y nada más les pido paciencia para las peticiones que me hagan. Ahorita creo que nada más voy a descansar un día y voy a seguir tejiendo, porque sí necesito tomarme un break,
porque mis manitas sí me duelen. Entonces, espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.